noches, un gusto volver a encontrarnos, queridos amigos, colegas, queridos televidentes. Hoy vamos a hablar de lo que pareciera ser la bomba de tiempo del momento. No son los incendios, no es el COVID, es el IPS. El IPS es una institución tan especial para todos los paraguayos, entró en terapia intensiva, por lo menos en lo que respecta a salud. Vamos a dedicar el primer bloque a los temas de salud y el segundo a los temas de jubilación, puesto que ustedes todos saben que el IPS se ocupa de esas dos cosas. Muy buenas noches. Seguridad social es realmente un tema que nos afecta a todos, por eso realmente es muy importante hablar del tema. Comencemos. Buenas noches, realmente un tema nuevamente fascinante, dado que lo que se refiere a la seguridad social es un tema no solamente sanitario o de jubilación, sino un tema político y económico, como vamos a ver también en esta sección. Muy buenas noches, compañeros, audiencia, prendidos para una jornada más muy entretenida y sobre todo que nos deje el debate, ¿verdad? Porque yo creo que eso es lo que hace el programa, que después la gente quede hablando y también abrimos las cabecitas, como yo siempre digo, para que cada uno también pueda aportar y pensar, ¿verdad? No dejarse llevar nomás por lo que de repente a veces uno lee nomás en las noticias. Quiero agradecer a la gente de Charmey por peinarme. Hoy estoy con un nuevo look, espero que les guste. También a la gente de Criolán, el profe Arturo Bavera y obviamente Sax, que me viste tan elegantemente para cada ocasión. Bueno, llegó el momento donde yo te tengo que presentar este material porque yo estoy segura que están ansiosos en verlo. Así que, adelante. El Instituto de Previsión Social pasa por su peor crisis financiera desde la década de los 90. La pandemia del COVID-19 ha dejado al descubierto sus falencias estructurales y funcionales, mostrando un panorama desalentador para los asegurados que tanto dependen de él. Con respecto a los servicios de salud, entre el año 2018 y 2019 se han contratado casi 3.000 nuevos funcionarios, llegando a 17.000 empleados en el ente, de los cuales 12.000 son personales sanitarios y 5.000 empleados del área administrativa. Debido a las suspensiones generadas por la situación sanitaria, de los usuales 100 millones de dólares que recibía la previsional, actualmente solo recibe 57, reduciendo sus ingresos en un 43% menos, con más de 250.000 asegurados suspendidos. En ese marco, el gobierno inyectó a la entidad 100 millones de dólares para hacer frente a los subsidios de trabajadores suspendidos, sin los cuales IPS definitivamente no hubiera podido hacer frente a esos compromisos. Un síntoma de esta crisis financiera interna en el ente es la cada vez más decadente prestación de los servicios médicos. Las quejas de los asegurados en redes sociales y en medios de comunicación se multiplican y apuntan a un IPS ineficiente, señalando la lentitud de los servicios, la creciente centralización de los mismos que obliga a las personas del interior a trasladarse a Asunción, así como malos tratos de parte del personal médico y administrativo. Actualmente, la entidad tropieza además con una crisis en el ámbito de licitaciones, ya que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas impugnó un pedido de compra de ambulancias. En el 2017, luego también de un fallido intento inicial, se habían adquirido 25 ambulancias, para el 2018 llegando a tener 60 móviles en aquella ocasión. Actualmente, por vía de la excepción, IPS procura adquirir 14 ambulancias adicionales, pero la licitación fue impugnada por aparente falta de documentos. Con esta situación, la crisis se agrava, ya que sumada a una enorme burocracia, el ente que pertenece a los cotizantes es sensible a las influencias políticas de toda clase, ocasionando que este instituto tenga cada vez menos de previsión y menos de social. El IPS fue creado por un decreto de ley en el año 50, tiene 70 años. Es evidente que si creemos que vamos a tener la misma gobernanza y las mismas situaciones del año 50 en el año 2020, vamos a estar equivocados. El IPS está sufriendo hoy el no haber pasado por ninguna reforma sustancial en los últimos 70 años y en mi opinión, cuando se crea el IPS, era lo único que había al alcance. No había seguros médicos privados,
era un tema de qué iban a vivir los mayores, los adultos mayores en el Paraguay, y tenía sentido porque había suficientes aportantes para fondear los fondos de salud y de jubilación. Pero ¿qué ocurrió? En los últimos 2 años, el IPS decreció sustancialmente en sus prestaciones a sus asegurados. Y yendo un poquito al material que nos presentaba, los 100 millones de dólares son al mes. El IPS en el año 2019 recaudó casi 1.200 millones de dólares. Pero la ley dice que solamente el 39% de eso se puede usar en salud. Pero en salud gastó mucho más de 500 millones de dólares. Entonces tenemos hoy una situación de que en lo que es salud per se, el IPS ya no tiene cómo hacer frente a sus asegurados. En lo que es jubilación, que va a ser objeto del segundo bloque, lo hablamos después. Entonces, ¿qué es lo que yo quería compartir con ustedes? El colapso de los últimos 2 años. Y tengo 3 cifras que me llamaron la atención porque estuve revisando la memoria del IPS. Las intervenciones quirúrgicas fueron 84.000 en el año 2017 y bajaron a 64.000 en el año 2019, 25% menos. Las unidades, o sea, los enfermos en terapia intensiva pasaron de 4.700 a 3.400. Y lo que sí me llama la atención es los estudios de alta complejidad. De 350.000 en el 2017 a solamente 166.000. Cayeron en un 52% en 2 años. Entonces, algo está pasando en el IPS y mi lógica me dice, si no pueden gastar más, y bueno, regulan por no atender. Entonces, ese es el reclamo justificado que tiene la ciudadanía al respecto de la parte de salud del IPS hoy. A mí me parece que tenemos que preguntarnos si el IPS tiene que existir o no. A mi modo de ver, tiene que existir. Sin embargo, hay un problema con el IPS. Uno, no debería ser y no debería estar administrado por el Estado. El IPS en realidad es privado. ¿Por qué es privado? Porque el IPS es el resultado de los aportes obreros y patronales, es decir, del sector patronal y del sector trabajador. El trabajador aporta el 9%, el sector patronal el 16,5%, lo cual, de paso, es un impuesto al trabajo. En consecuencia, el tema aquí es el IPS como una unidad previsional y de salud debería pasar y debería ser administrado por sus dueños, es decir, por los trabajadores y por los empleadores. ¿Qué pasó realmente en los últimos años y que lamentablemente es la causa de esta ineficiencia? Que el Estado, a través de los políticos de turno, que están perfectamente identificados, llegaron a tomar el IPS y conformaron una directiva, un consejo ejecutivo que finalmente dilapidó los importantes recursos que aquí fueron citados. O sea, si nosotros no tomamos en cuenta que el problema son los derechos de propiedad, ¿a quién le pertenece el IPS y quién lo debe administrar? Si nosotros no abordamos ese tema, yo creo que nosotros podemos hacer todo tipo de reforma, pero mientras esté el Estado allí metido, sencillamente lo que vamos a tener ineficiencia y de luego cada vez más corrupción con un problema grave, que es lo que también quiero abordar aquí en la mesa y compartir con ustedes. El problema del IPS es su sistema previsional, a mi modo de ver. El sistema previsional de IPS está basado en el sistema de reparto, que voy a explicar posteriormente, ¿verdad? Porque hay 3 sistemas de reparto que se utilizan en el mundo y que Paraguay eligió uno. Pero ese sistema no es un buen sistema. Lo que el Paraguay tiene que migrar cuanto antes, porque en menos de 10 años vamos a tener un problema de sostenibilidad en el sistema previsional. Nosotros debemos migrar al sistema de capitalización individual, que también vamos a explicar, porque ese es el único camino que es moralmente aceptable y económicamente más factible. Y algo todavía más, y termino con esta primera intervención, que es políticamente lo mejor, porque el Estado metido en el sistema previsional y de salud, así como está, se usa lamentablemente para dilapidar recursos y ocurre que la gente de escasos recursos precisamente no tiene la atención debida que debería tener
pero que el sistema les alza y les eleva a una situación de distorsión en el mercado y que hizo que muchas agencias privadas existan y que son mucho mejores muchas veces que el propio IPS, si es que el IPS obviamente dejara de ser subsidiado. Bueno, yo pienso y yo sé que muchos me van a odiar por decirlo, yo creo que se puede reducir los problemas del IPS a corrupción y mal manejo. Mi intuición me dice Paraguay es un país joven. Gran parte de la población creo que tienen menos que 35 años, entonces un sistema de seguro médico y de jubilación no debería tener ningún problema. Pero si tiene problema, ¿por qué? Y ahí me entra la duda de que realmente es por mal manejo y corrupción. Entonces, podemos reformar, como dijiste, lo que queremos. Si llenamos un balde de agua que tiene 3 agujeros grandes, podemos meter el agua que queremos y nunca se va a llenar. Sí. Y ahí creo que está el problema grave y creo que el problema es mucho más grande que pensamos hoy día, ¿no? Totalmente. A mí me llama mucho la atención porque, bueno, estamos tocando un tema desde los lados que ustedes están mencionando, que incluso a mí me sorprende que nunca lo había pensado desde ese lugar, incluso como lo estaba diciendo Pavón. Pero yo digo, esto realmente al paraguayo le toca. Es algo demasiado sensible porque estamos hablando de la salud, ¿verdad? De la salud de mi mamá, de mi papá, de mis hijos, que cuando necesito, yo que estoy aportando, yo que estoy, ¿verdad? Teniendo eso de decir, bueno, cualquier cosa tengo el IPS y después cuando me toca ir, tengo ese servicio pésimo o no están en condiciones, ¿verdad? De repente para las enfermedades graves. Y realmente es algo que al paraguayo le sensibiliza mucho esto, ¿verdad? Porque piensan que el IPS le va a solucionar y después van y se dan cuenta que no es así. Y para mí esta historia es de hace años. Si bien decía Gustavo que esto hace 2 años que ya no se sostiene más, creo que todos hemos escuchado esto como que se repite una y otra vez a lo largo de muchos años que el sistema ya no daba más, que también que realmente uno no recibe eso que necesita, ¿verdad? El tema de los medicamentos, siempre hay que salir a comprar el medicamento, hay que pagar aparte, hay que rogar por tener realmente la atención que uno merece, o sea, deja mucho que desear y como decían ustedes, 70 años bajo algo que nunca se reformó, nunca, es inaudito incluso, a veces uno dice, ¿cómo que 70 años y nunca se arregló, se modificó, nunca tuvo una reforma? ¿Por qué llegamos a esto, Gustavo? ¿Por qué tanto tiempo? A ver, la ecuación para mí es corrupción, mal manejo, informalidad y matemáticas. O sea, hay informalidad porque hay corrupción y mal manejo, y hay mal manejo porque hay informalidad, medio que se retroalimentan. Pero vos le decías a alguien en su sano juicio, un joven a los 18 años que entra a trabajar, te pide, por favor, no quiero estar en IPS. Sí. Porque le sacás un 9% compulsivamente y cuando él se va para atenderse tiene que esperar 3 meses. Entonces hay un problema allí, pero también es un problema matemático. Vamos a ser sinceros, también el Víctor se acuerda, por eso no quiero ser Víctor que vos seas el más viejo de la mesa, quiero decir nomás que probablemente te acordás lo que decía tu papá, nuestros abuelos. Mi abuelo quería la jubilación del IPS, mi abuelo quería la atención del IPS. En los 70 y en los 80 el IPS era espectacular, era la mejor atención de por que sí había. El edificio era imponente para nuestro país. Crecieron los gastos médicos, creció la cantidad de gente y no se manejó bien y tampoco se hicieron las reformas. Entonces, no es para matar al IPS, es para reformar. El mensaje debe ser, no le carguemos más peso a una estructura que está muy endeble. ¿Qué hacen los ingenieros cuando el edificio se está por caer? No se van y le cargan más pisos, se van y le apuntalan con pilotes. Entonces, para mí, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Es salvar lo que está. ¿Por qué? Porque hay 800.000 paraguayos que tienen aporte en el IPS, hay casi 75.000 jubilados que ya están cobrando el IPS y los familiares de esos 800.000 tienen derechos adquiridos. Entonces, matar al IPS no es la solución es blindarlo y hacer que funcione lo que está. Y a la vez diseñar un nuevo modelo de salud y de jubilación, concuerdo con lo que dice Víctor, un modelo de capitalización donde el individuo elija. El joven que entra al mercado de trabajo puede elegir si quiere el seguro IPS o quiere el seguro del pepito privado.
Pero eso es un tema que vamos a debatir seguramente en el segundo bloque. Lo que sí está claro, así como están las cosas, los populismos de llevar más funcionarios públicos al IPS, lo único que va a hacer es colapsar la estructura más rápido, y a los que sí tienen derecho, los que vienen aportando hace 25 años, les pregunto yo, ¿ustedes creen que si llevamos los funcionarios públicos al IPS, ¿a quién le van a atender primero? Al funcionario público. Entonces el que tiene derecho va a esperar más. Me gustaría explicar algo. ¿Por qué el sistema previsional en Paraguay se va hacia un colapso? Y cuando digo esto, no lo digo con intención de atemorizar, lo digo sencillamente para que las personas, incluso jóvenes, no tengan un inconveniente al momento de su retiro laboral. El sistema de reparto en el cual se basa el Instituto de Previsión Social consiste en lo siguiente: que los aportantes destinan parte de su dinero, es decir, el obrero el 9% y el empleador el 16,5%, y eso se va a una caja común. ¿Y qué ocurre? Esa caja común, por supuesto, todavía es sostenible en el Paraguay porque la relación entre aportantes y jubilados todavía sigue siendo alta en favor de los aportantes. Pero esa brecha lentamente se va acortando, y sucedió en todos los países en donde la cantidad de jubilados, en razón precisamente a la mejor calidad de vida de las personas, la cantidad de jubilados va creciendo en cantidad y la cantidad de aportantes, lamentablemente, van siendo menos. ¿Por qué? Porque la gente vive más y obviamente tiene mayores expectativas de vida. Y allí ocurre un problema que es muy injusto para las personas que ahora están aportando. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que dentro de 15 o 20 años, cuando ya tenga que retirarse, no te escuché, a ver, me está interrumpiendo cuando estoy hablando. La persona cuando se tiene que jubilar, lamentablemente no puede lograr ese objetivo, porque lo que se tiene es que la cantidad de dinero depositado en esa caja común no es suficiente para el sistema. En consecuencia, se tiene que hacer ahora. Si nosotros queremos una reactivación económica ahora, no mañana, ahora se tiene que hacer la reactivación económica. Tenemos que hacer la reforma previsional. Pero ustedes, los políticos, usted, señor presidente, usted, señores expresidentes de la República, todos inútiles, nunca presentaron un programa de reforma previsional porque no les interesa a la gente. El sistema previsional tiene que presentarse ahora, esa reforma, porque o si no los jóvenes, las personas jóvenes no van a poder jubilarse y están aportando su dinero. Y es un impuesto al trabajo el que se está haciendo con la gente. En consecuencia, el Estado tiene que salir del IPS y se tiene que hacer esa reforma previsional y migrar hacia la capitalización individual. Y luego voy a hablar del cálculo actuarial que ya se hizo matemáticamente por unos economistas franceses, matemáticos franceses, que hablan de este colapso. O sea, lo que nosotros estamos hablando acá no es un mero cuento, es una realidad. Bien. Víctor, toma agua. Tranquilo, No, yo puedo tranquilo. tomar. Yo te Bueno. doy la razón realmente. Hay un niño por ahí, ¿verdad? Sería bueno. Bueno, presta atención, te quiero hablar de algo muy interesante y tiene que ver con hacer buenas inversiones. Adquirí tu lote en Ecovita Country Club y disfruta de un paraíso natural a solo 35 kilómetros de Asunción. Aquí te podrás relajar con aguas cristalinas de una amplia laguna, tomando un rico tereré a la sombra de árboles majestuosos, respirando aire puro y escuchando el canto de las aves. ¿Te gustan los deportes? Ecovita vas a disfrutar realmente de las instalaciones preparadas para practicar más de 75 deportes y actividades diferentes, incluyendo un gimnasio de última generación, un enorme spa, salón de juegos para niños. Vive una experiencia única a orillas de la laguna con todos tus seres queridos, disfrutando de los sabores de nuestra carta gastronómica exclusiva. Ecovita, el paraíso para toda la familia. Escondido en Nueva Italia.
Llama al 0986-293-444 o ingresa a la web como ecovita.com.py. Para empezar, ¿no? Y vos ya conocés este momento del programa porque ya cuando aparece en cámara todos esos coloridos, esos colores fantásticos que tienen que ver con Granja Direct. Así que presta mucha atención porque vos podés comprar justamente de este lugar increíble. Porque te cuento, Granja Direct es llevarte las mejores frutas y verduras recién cosechadas de la granja a tu mesa. Contamos con producción propia y trabajamos con los productores más dedicados de todo el país. Ahora más que nunca tenés que cuidar tu salud y también tu economía. La Granja Direct te vas a encontrar con la calidad de la granja al precio de la granja. Así que ya sabes, encontrarnos en todas las redes sociales como Granja Direct y ahí ya está. Yo tengo ya Granja Direct en mi casa, lo mejor en frutas y verduras. Muy bien, tenemos un material sobre la otra pata del IPS. Allí vamos. Las tremendas falencias del Instituto de Previsión Social no acaban en el aspecto financiero y de servicios médicos prestados a sus asegurados. Hay una cuestión aún más alarmante que pocos se han puesto a cuestionar, y es el modelo económico y financiero en que se basa el sistema de pensiones o jubilaciones de la previsional. Es uno de los objetivos de todo sistema de seguridad social brindar un esquema de jubilaciones a los trabajadores que aportan, de tal manera a que cuando lleguen a la tercera edad puedan jubilarse y tener vidas dignas. Sin embargo, hay básicamente dos sistemas que pueden usarse en el ámbito de la jubilación, con distintos y probados niveles de éxito o fracaso. El sistema de pensiones basado en el reparto y el sistema de capitalización individual. En el sistema de pensiones basado en el reparto, los actuales trabajadores aportantes van introduciendo dinero a la caja de modo a pagar las jubilaciones de los que ya han cumplido la edad de retiro. Es el sistema del todos por todos y suele ser muy sensible al manejo político, lo cual expertos señalan como su debilidad, pues no suele ser infrecuente que siendo una forma diferida de pago de pensiones, queden espacios para que el poder político pretenda usar esos fondos para otros fines, usualmente clientelistas o populistas. Con el tiempo, además, el sistema es insostenible debido a que crece la población jubilada en proporción a la población trabajadora y esas cajas, por ende, quiebran. El sistema de capitalización individual, por otra parte, es absolutamente distinto y ha sido implementado con éxito en países como Chile, Irlanda y Nueva Zelanda. Se basa en un sistema uno por uno, donde el trabajador cotiza a lo largo de su vida en una caja de ahorro, dinero que es acrecentado por empresas especializadas en inversiones y al retirarse el cotizante, entregarle su dinero ahorrado más los intereses ganados. Este sistema suele ser sostenible a largo plazo, además de que incentiva la responsabilidad personal y pone el dinero de los jubilados lejos de las manos del poder político.
La preocupante situación del sistema de reparto del IPS en Paraguay refiere, según informes, y si las tendencias se mantienen, que para el año 2035 la cantidad de personas aportando a la caja sería insuficiente para sostener a los jubilados del momento y la caja entraría en déficit y con los años quebraría. ¿Es el momento de repensar el sistema de pensiones o jubilaciones en el Paraguay? Pensar y analizar el sistema de jubilación por una sencilla razón. Hoy este modelo es insostenible porque se basa en la apropiación obligatoria y coercitiva del aporte del trabajador y del empleador. Y si bien esto está establecido de manera constitucional, esa decisión o esa normativa supralegal es contraria al derecho natural. Y es contraria al derecho natural porque no puede existir un órgano como el Estado que decida por sí y ante sí si las personas van a contribuir con su dinero a una jubilación correspondiente a su edad, que de acuerdo al aporte que va realizando. Por una sencilla razón, no es moralmente aceptable que el Estado decida sobre lo que cada persona tiene que hacer. Eso nos lleva a un tema clave. Cuando Hernán Vigi y Piñera diseñaron el sistema de capitalización individual, que por cierto se hizo en la época de Pinochet exitosamente, ese modelo fue reprisado en varios países e incluso en los propios Estados Unidos, cuando hicieron sus conferencias, especialmente Hernán Vigi y Piñera en este caso, ellos se dieron cuenta que el propio Estados Unidos estaba atrasado en esta cuestión, porque el propio Estados Unidos está basado en el sistema de reparto. El problema está que siendo los Estados Unidos y otros países europeos economías tan fuertes, ellos pueden subsidiar el sistema. En consecuencia, sigue de alguna manera haciendo correr la bicicleta. Pero el problema es ese, que no puede ser una cuestión obligatoria que el Estado le diga a la gente que le puede sacar nomás el 10% el 9% de su salario y el 16,5% a la patronal, cuando que el empleador ni tan siquiera tiene derecho a una aspirina. En consecuencia, acá hay un cúmulo de decisiones injustas que a propósito el Consejo Ejecutivo del IPS cometió la más grave corrupción en época de pandemia, queriendo venderle al Estado paraguayo, y el Estado lastimosamente lo compró, lo cual fue un grave defecto que hubo en la época del ministro de Salud Mazzoleni, que cada barbijo, en vez de salir 2.500 o 3.000 guaraníes, fueron vendidos a 120.000 guaraníes la unidad. ¿Y eso por qué sucede? Porque sencillamente el Estado está metido ahí. Y siendo el Estado una cuestión que lamentablemente es contraria a los intereses de la gente, en consecuencia no pueden finalmente la gente tener lo que se denomina un control, porque la rendición de cuentas no se hace. Muy interesante. El sistema alemán también es el de reparto, ¿no? Y funcionaba bien cuando teníamos 10 aportantes o 20 por cada persona jubilada. Funciona bien porque es muy poco que tienes que aportar para que se financien jubilados. Actualmente la situación europea, y no solamente en Alemania, en toda Europa, es que estamos llegando a una situación en que 3 aportantes solventan un jubilado y va a ser 2. Y vamos con tendencia a 1 por 1. Quiere decir que uno que aporta paga la jubilación completa de una persona. ¿Cómo va a ser posible? Entonces, también en el sistema alemán, como muchas veces se cita Alemania, Europa como ejemplo, está quebrado el sistema, ¿no? Y creo que hay que aprender de los errores de otros, claro, no repetir, ¿no? A ver, yo quiero en primer lugar discrepar con Víctor al respecto de que todos los presidentes han sido inútiles. Eso no es así. Nosotros hemos presentado un proyecto de superintendencia de pensiones que es la base
del sistema de capitalización, porque creíamos que ya había que hacer la reforma, no tuvo eco político, no necesariamente los presidentes ganan todas las votaciones en el Parlamento. Tema 1. Tema 2, tengo que estar de acuerdo con Víctor, la reforma es inevitable. Y tema 3, el estudio actuarial del 2015, por imperio de la pandemia, quedó automáticamente derogado, no vale más. Porque 300.000 personas dejaron aportar al IPS. Hoy no se sabe si ese número que iba a ser deficitario en el 2035 no va a ser en el 2028, 2027. O sea, cada vez está más cerca la bomba de la jubilación. La bomba de la salud ya explotó. Entonces, hoy necesitamos un liderazgo político que está bastante desgastado, pero así como está mal en el concepto, y tal vez estaba bien en los 70, que el presidente nombre al presidente del Consejo de IPS para manejar la plata de los empleadores y de los empleados, hoy está absolutamente fuera de foco que sea el presidente el que nombre a esa persona. Tenemos que hacer reformas que van desde la gobernanza. Primero, un ente que regule, no se puede jugar partido sin el refere. Tenemos que tener un ente regulador que supervise qué se hace con la plata de la gente que está entrando a un régimen de pensiones, ir a un régimen de capitalización individual, pero sobre todo darle la opción al individuo. Yo diría que si se logra pasar una ley que reforme, hay una fecha que dice el 1 de enero del 2023, ponerle, todos los que entran al mercado de trabajo podrán elegir si se van a asegurar en salud en el IPS o en un privado, podrán elegir si van a tener un fondo de capitalización en el IPS o en un privado. Nosotros tenemos que dejar de que el IPS sea monopolio, porque la Constitución del 92, que es posterior a la creación del IPS, sanciona los monopolios como ilegales. Entonces estamos perdiendo un tiempo precioso y hoy ya es como la reforma del Estado. Esta reforma del IPS la vamos a tener que hacer contra la pared, apurados por el tiempo y apurados por la situación de caja del instituto. Y a eso se suma, que vamos a ser sinceros, ¿cuánta gente evade el IPS o inventa o también no aporta o está como que está aportando? Todo el negociado que hay de muchísima gente y de muchísimas empresas también que evaden, o sea, que realmente ese dinero no está llegando, porque no está funcionando ni de un lado ni del otro, digo yo. ¿Por qué vos no buscarías evadir si cuando tu funcionario por el cual vos pagás el 16% de su salario y él se le descuenta al 9%, se va al IPS y no la atienden, se va al IPS, no está el doctor, se va al IPS y le dice venía dentro de una semana? Claro que hay una especie de tendencia a evadir. Y por otro lado hay otro tema aún más perverso, que en el sistema de reparto, si fuera el promedio de todos tus aportes, todavía tendría sentido. Pues es el promedio de los últimos 3 años. Entonces, ¿qué hacen los perros? Durante 27 años aportan por el mínimo y después se convierten en gerentes los últimos 3 y le estafan al instituto. Entonces, es un problema del lado que se le mire. La capitalización individual es mucho más certera. Se sabe cuánto vos aportaste y se sabe cuánto vos vas a recibir todos los meses luego que te jubiles. Me parece lo más lógico. Yo me quiero reafirmar en que todos los presidentes fueron inútiles, ignorantes, de escasas luces, incapaces y mal administradores. Porque el Paraguay es un país mal administrado y lo ha sido de 1989. Y te voy a decir algo, Gustavo, y es muy importante. Cuando se presentó ese proyecto, se presentó lo que se denomina el ente regulador, lo cual es cierto y estoy de acuerdo, pero es muy diferente migrar el sistema de reparto a un sistema de capitalización. Eso no se hizo. El sistema de capitalización o el avance del sistema de capitalización es un modelo totalmente incómodo a los políticos, porque le permite a la persona en forma individual ahorrar y recibir, como se hace en esos países, como demostró acá, se dijo acá en el programa. Ellos reciben mensualmente en qué se está gastando ese dinero, porque no nos olvidemos que una parte, una alícuota parte, se utiliza para inversiones que pueden ser inmobiliarias, inversión incluso en la bolsa de valores, etcétera, etcétera. O sea, una parte de la rentabilidad de los aportes que realiza el trabajador se utiliza a través de un mecanismo financiero. Una cosa es el ente regulador, con lo cual yo estoy de acuerdo y fue un avance, pero la timidez reformista de todos los gobiernos en no avanzar hacia el sistema de capitalización individual y realizar un gran debate, así como nosotros estamos haciendo acá, donde probablemente muchas veces podamos estar en desacuerdo en algunas cuestiones, no se hizo. Y esa ha sido una decisión que los propios ejecutivos y que en los congresos, me estoy refiriendo al Congreso como una unidad legislativa
tampoco llevó a cabo porque sinceramente todos están más bien interesados en destruir la primera ley de la economía. La primera ley de la economía es que los recursos siempre son escasos y los políticos se encargan de decir que los recursos siempre son ilimitados. Y ese es un problema de ideas erróneas prevalecientes y sobre todo de liderazgo. Falta liderazgo y falta sobre todas las cosas una decisión con ideas modernas, nuevas, que tengan una aspiración diferente de mirar al futuro. Nosotros seguimos mirando al pasado. Paraguay ya tiene que estar realmente en otra situación en cuanto se refiere a la recuperación económica, pero no se hace nada porque los que tenemos ahí arriba en el gobierno, además de ser profundamente corruptos y de escasas luces, lo único que medran es para convertir al Estado en una piñata para poder seguir repartiendo a la gente el dinero de los pocos contribuyentes que tiene este país, que no son más de 500.000. Sobre 500.000 contribuyentes cae todo el peso del Estado. Y el sistema previsional, ¿qué tiene que ver esto con el sistema previsional? Pues todo. Con el sistema previsional nosotros vamos a descartar esa carga sobre el Estado que hoy tiene, porque se tiene que subsidiar al IPS para que siga funcionando. Yo quiero, insisto, que el IPS funcione, pero no con este sistema. Hay que avanzar con la reforma previsional hacia la capitalización individual y hay que hacerlo ahora, porque ese dinero se crea lo que se denomina el ahorro interno y la inversión en el Paraguay. A ver, varias cosas. Primero, estoy muy de acuerdo que el IPS debería alejarse del sector político. Yo creo que ese no hay mucha duda y creo que si hacemos una encuesta en todo Paraguay vamos a escuchar más o menos lo mismo. El IPS debe tener cierta independencia, cierta autarquía. Porque, como dijiste, Víctor, que es el dinero de los que aportan, no es el dinero del Estado, porque no tiene el dinero otro que sean los impuestos que cobran, ¿no? Después, el tema de la jubilación individual. Está súper bien, estoy muy a favor, pero viene el pero, ¿no? Como siempre. Falta la figura de los fondos de inversiones. ¿Quién maneja los fondos de inversiones? Si vos ahorras tu propia plata en una caja de ahorro, en 10 años la inflación te comió tu plata y no tienes más nada. Que es un tema también, la jubilación, según tengo entendido, no tiene ningún ajuste inflacionario, que también te está comiendo tu plata. Entonces, si yo tengo la jubilación individual, súper bien. Pero por otro lado debe haber oportunidad de inversión, que es seguro que funciona a largo plazo. O sea, uno no puede hacer sin el otro si no tengo una linda figura. Si no tengo las inversiones, ¿cómo voy a hacer? O sea, el famoso fondo de inversión que tenemos en Europa, que tenemos en Estados Unidos. Nos vinimos flagelando sobre el tema de la deuda que nos presenta todos los años el gobierno y con más insistencia este gobierno. Pero si miramos, hoy el IPS está con unos 2.000 millones de dólares de caja, que invierte más o menos a un plazo. Hoy su colocación debe estar menos de 3 años. Si hubiera una superintendencia de pensiones, que es el primer paso para la reforma, no se puede jugar el partido sin el refere, vuelvo a insistir, para luego migrar a un sistema de capitalización individual. Nosotros tenemos otros 2.000 millones de dólares al año que la gente tiene y no está invirtiendo, está guardando, compra autitos, porque no tiene una opción de decir, dame todos los meses 2 millones de guaraníes y dentro de 30 años cuando vos te jubiles te voy a dar tus 2 millones ajustados por inflación más algo. Ese es el que nos falta en el Paraguay y estoy de acuerdo que hace falta la reforma. La reforma no se hace cuando uno quiere. ¿Se hace cuando uno tiene la luz y pudo políticamente o se hace como ahora? Estamos contra la pared. La caja del IPS en salud ya está quebrada. Cuesta más caro la salud buena o mala inclusive que está dando el IPS, que es lo que corresponde usar para la salud. Y ese fondo de pensiones que en teoría iba a quebrar en el 2035, necesita un urgente estudio actuarial, quiere decir, cuándo va a quebrar, cuándo ya no nos va a dar más la plata a los ingresos, y eso le va a convencer a la gente. En un programa hermano nuestro, la semana pasada, lo digo, en Caro Cruz, el 95% de los televidentes votó que el IPS necesita una reforma urgente. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Bueno, un interesante debate, pero nos mandan al corte.
Bueno, te quiero hablar de Ecovita. ¿Sí? ¿Tenemos el material? Adquirí tu lote en Ecovita Country Club y disfruta de un paraíso natural a solo 35 kilómetros de Asunción. Aquí te podrás relajar con el agua cristalina de una amplia laguna, tomando un rico tereré a la sombra de árboles majestuosos, respirando aire puro y escuchando el canto de las aves. Qué bien nos vendría eso ahora. ¿Te gustan los deportes? Te cuento que en Ecovita vas a disfrutar de instalaciones preparadas para practicar más de 75 deportes y actividades diferentes, incluyendo un gimnasio de última generación, un enorme spa y salón de juegos para niños. Viví una experiencia única a orillas de la laguna con tus seres queridos, disfrutando de los sabores de nuestra carta gastronómica exclusiva. Ecovita, el paraíso para toda la familia, escondido en Nueva Italia. Puedes llamar al 0986-293-444 o ingresar a la web de ecovita.com.py. Muy buena inversión para la jubilación. Claro que sí, ¿verdad? Ahí estábamos hablando justamente de dónde invertir. Estábamos hablando en el corte de que una vez que esté la Superintendencia de Pensiones se van a tener que crear los fondos de inversión para las pensiones y seguramente Carsten nos va a invitar a que invirtamos en Ecovita como una de las opciones. El problema de los fondos de inversiones es actualmente en Europa es que los intereses se han convertido en intereses negativos. Entonces ya no pueden comprar bonos de tesoro y tienen que invertir en cosas que antes nunca invertían. Pero acá estamos todavía sin fondo de inversiones. O sea, no estamos muy lejos de tener ese problema de lujo, ¿no? En qué invertir. Pero la función del fondo de inversión y el mismo IPS puede funcionar bien como un fondo de inversión. Claro. Pero tiene que tener independencia. No debe depender del partido político que claro, del Estado, del presidente de turno. No puede ser así como se hizo y bien con el Banco Central. No puede ser la caja de ahorro de la política, ¿no? Ese no, sí. No y es otra posible. cosa también, Carsten, que en Chile cuando se hizo este tema, precisamente el gran boom que ocurrió en Chile hizo que el sistema de capitalización individual dotara al país de los ahorros internos. Y a través de los fondos de pensión, eso acrecentaba el ahorro y el capital interno. Eso claro. Hace también que el país se vuelva un país serio, predecible, porque quiere decir que se está cuidando el ahorro, en este caso, de la gente, ¿verdad? Claro. Y eso es una señal positiva, tanto para los mercados nacionales e internacionales. No, un buen fondo de inversión enriquece el sector financiero, ¿no? Tenés los bancos que te financian un proyecto, un edificio, lo que vos quieras. Un fondo de inversión hace lo mismo si es que existe, ¿no? Algunos hay acá en Paraguay, pero no hay muchos. Es una industria incipiente que sin duda, si se libera y se crea la Superintendencia de Pensiones, se da la señal de que los individuos van a poder elegir si quieren invertir en el IPS o quieren invertir en los fondos privados, van a empezar a aparecer fondos, opciones, portafolios, y la gente va a poder hacer como hacen en todos los países del mundo. Vos decís, elegís un plan, tantos millones por mes o 500.000 por mes, y al cabo de 30 años, lo que pusiste más la inflación en X meses, entonces vos cuando sos ya mayor, te sentás en tu casa y tu plata viene todos los meses. El IPS fue un gran instituto. El IPS tuvo su época de gloria. Hemos fallado en no reformarlo y hoy está al borde de la quiebra en lo que ya es salud. No perdamos el tiempo, hagamos la reforma ahora que todavía estamos a tiempo y todavía podemos sostener, apuntalar esa casa que se está cayendo. Gustavo, cuando vos hablas de que todavía estamos a tiempo y de que esto ya urge, ¿cómo se hace? ¿Es posible? Porque ya hemos hablado de este tema, incluso con otro tema de reforma del Estado y todo, y ustedes dicen, no, a veces está muy difícil porque por más que se tiren buenas ideas acá, es como que medio imposible que esa reforma llegue. ¿Esto se puede llevar o podría ser tipo algo paulatino, de a poco ir mejorando o no? ¿O tiene que ser tipo todo de una vez? Mira, ¿Cómo sería el camino para que sea realidad? Yo soy escéptico sobre el liderazgo del presidente de la República actual, que es lo lógico. Sin embargo, hemos visto que en Ciudad del Este la ciudadanía organizada le forzó al gobierno a prometer abrir la frontera. Hay 800.000 cotizantes y 75.000 jubilados. ¿A vos te parece que si esos 800.000 llegan, no hace falta lo ni que salgan a la calle, que pongan yo quiero la reforma? Vos decís que los políticos no van a hacer esa reforma en 10 días. Si son 800.000 por 3, 2.400.000 votos, en el fondo, la reforma va a venir porque el poder político dice, bueno, no podemos más con esto es insostenible. Entonces la ciudadanía tiene que hacer sentir su voz. No hace falta quemar nada, no hace falta quemar cubierta ni pegarle a nadie. Queremos la
reforma del sistema del IPS, queremos la reforma de las jubilaciones, queremos que nos aseguren un buen sistema de salud para los que venimos aportando hace tantos años. Y el camino no es meter más gente al IPS, pues eso es lo más fácil. Vamos a tirar más gente que nos traiga un poquito más de plata. ¿Y qué es lo que hace? Prolongar la agonía un año. Claro. Entonces, acá hace falta una reforma de fondo. Y bien, es cierto, tengo mis discrepancias con Víctor en muchas cosas, Claro. estoy totalmente de acuerdo con él en el modelo. Yo quiero agregar un poco un tema también que es importante, que tiene que ver con el sistema previsional. Nosotros ahora mismo podemos hacer lo siguiente. El problema de Paraguay es la informalidad. Prácticamente el 50% o más de la economía paraguaya, de los trabajadores, de los jóvenes, están en el sector informal porque los costos laborales que asume el Código Laboral y el tema del IPS hacen difícil contratar muchas veces en el sector formal, me refiero, a estas nuevas personas trabajadoras. ¿Qué es lo que se puede hacer ahora mismo? Y precisamente buscar que esas miles de personas, es decir, de cada 10 trabajadores, 7 están en el sector informal. Sí. ¿Qué podemos hacer con esas 7 personas? Pues sencillamente ahora mismo lo que se puede hacer es bajar el aporte patronal, que es del 16,5 al 8 o al 7%. Y el aporte que hace el trabajador, que es del 9 al 10%, del 9%, se vaya directamente al 2,5 al 3%. Es decir, hacer una reducción sustancial. Pero esas personas que van a ingresar a esta nueva modalidad van a conseguir un trabajo, pero en el sector formal. Es decir, van a ingresar al sector formal y así vamos preparando el sistema de capitalización individual. Es un paso que se puede hacer. En consecuencia, las personas no van a estar como ocurrió ahora, prácticamente a su suerte, porque fueron miles de personas que no pudieron recibir ningún tipo de subsidio, ni PITIBO, ni cualquier otro, porque sencillamente el sector informal es tan grande en el Paraguay, porque los costos para ingresar a la formalidad son todavía muy altos. El Paraguay es un país con un nivel de capitalización todavía muy bajo. Somos un país subdesarrollado. En consecuencia, ese aporte patronal y ese aporte laboral del trabajador hay que reducirlo. ¿Para qué? Para que estos ingresen al mercado laboral, para que los jóvenes y las personas ingresen al mercado laboral y de esa manera ya puedan ir cotizando. Es cierto, no es la misma cotización de ahora, pero antes no cotizaban nada y ahora al menos van a poder cotizar. Eso es algo que se puede hacer ahora y que el gobierno, si tuviera 2 dedos de frente y sobre todo si tuviera el liderazgo y la idea reformista de mirar un poco en favor especialmente de nuestra juventud, lo puede hacer. No puede ser que los jóvenes sigan estando en la informalidad sin ningún seguro social, sin ningún tipo de, ni siquiera aspirina cuando le duele la cabeza. Hay que incluirlos, pero para eso hay que hacer esa reforma que es muy sencilla, para después ir a la gran reforma ciertamente de la que estamos hablando, que es ciertamente el de la capitalización individual. Muy bien, tenemos que ir a la pausa y a la vuelta el libro recomendado. Ya volvemos.
El pasado 29 de septiembre, fecha histórica ciertamente para el Paraguay por la batalla de Boquerón, también estábamos conmemorando los que creemos en la libertad, en la república, en la libertad de elegir, como es el nombre de este programa, el nacimiento del más grande economista de todos los tiempos, Ludwig von Mises. Ludwig von Mises fue un austríaco alemán, parte del imperio germánico, austrohúngaro, que escribió varios libros, pero su obra magna se llama La acción humana y es un tratado de economía que tiene aproximadamente 1150 páginas. Ciertamente es un libro de mucha extensión, pero tiene la virtualidad de explicarnos el señor Mises con una capacidad que sinceramente se merece el mayor de los elogios. Como un albañil que construye una suerte de muralla y que pone los cimientos y cada ladrillo va construyendo, Ludwig von Mises explica de manera magistral lo que ningún economista clásico, y ni tan siquiera hoy muchos economistas entienden. Por ejemplo, la ley de la utilidad marginal, la ley de la asociación, la ley del intercambio del axioma de la acción humana y por sobre todas las cosas algo fundamental. La acción humana es un libro epistemológico, es decir, por eso es un tratado, porque está diseñado bajo el individualismo metodológico que desecha la idea equivocada de muchos de nuestros economistas de que hay que dividir a la economía entre micro y macroeconomía. Los economistas keynesianos y neo-keynesianos están equivocados. La macroeconomía es un invento del estatismo. Y así como lo dijo la escuela austríaca y lo sigue sosteniendo ciertamente von Mises y sus discípulos, la macroeconomía hace que la economía tenga un nuevo actor preponderante en las relaciones sociales, que es el Estado. En cambio, en el individualismo metodológico de Mises, epistemológico, donde se estudia la economía, el derecho y la política y la historia, es decir, un concepto multidisciplinario de las ciencias, nosotros podemos comprender y entender lo que es la verdadera economía y no lo que estudian los economistas profesionales. Los economistas profesionales están todos equivocados. Son hijos de Keynes, son hijos, lastimosamente, del intervencionismo. Por eso es que la escuela austríaca, la mejor y la más grande de todos los tiempos, tiene en Ludwig von Mises al más grande cultor, finalmente, de la economía a nivel mundial. Muy bien, y rápidamente pasamos de la granja a tu mesa. La misión de Granja Direct es llevarte las frutas y verduras recién cosechadas de la granja a tu mesa. Contamos con producción propia y trabajamos con los productores más dedicados de todo el país. Ahora más que nunca tenés que cuidar tu salud y también tu economía. Granja Direct. Encontrás la calidad de la granja al precio de la granja. Puedes seguirnos en todas las redes sociales como Granja Direct. Muy bien, hemos cerrado un nuevo programa. Se fue rapidísimo. Me queda claro que el IPS no tiene más tiempo. En lo que es salud, hoy ya gasta más plata de lo que tiene para brindar salud a los que están ahí. La solución no es más asegurados, la solución es blindar a los que están. La solución es una reforma que mire todo el modelo de salud, donde todos tengan un seguro básico, el Estado fondee finalmente el FONARES y las altas complejidades sean pagadas por el Estado para todos, porque hay gente que no puede pagar. La solución está por una superintendencia de pensiones que permita que fondos de inversión empiecen a tomar la plata de la gente y que el individuo elija si quiere el seguro de A, de B o de C, en salud o en su jubilación. Muy bien, nuestro programa se llama Libres para Elegir y yo pienso que en los temas tan importantes como salud y jubilación también debe haber muchas opciones para elegir. El IPS puede ser uno
y me parece importante que se aleje del sector político. Sinceramente pienso que el IPS debe tener una independencia, una cierta autarquía, porque realmente debe a sus asegurados y no a los políticos de turno. El sector privado puede aportar un elemento muy importante en ofrecer fondos de pensiones, fondos de jubilaciones y, por supuesto, un seguro médico privado que hoy día ya estamos optando muchos en Paraguay. Un tema muy importante y aprendí mucho realmente esta noche. Bien, yo diría lo siguiente. El IPS es el amparo de la gente más pobre en este país. Y yo creo que eso está bien porque la gente necesitada y menesterosa, la gente más pobre de este país, sigue siendo engañada por los políticos populistas, engañada e injustamente maltratada. Pero estamos a tiempo de mejorar este sistema previsional para que especialmente las personas que ahora están aportando puedan, como no, tener una jubilación digna al momento de tener que retirarse. Esta es una cuestión de justicia y es una cuestión económica y política. Hay que sacar al Estado del sistema previsional para que sea más eficiente, transparente y con rendición de cuentas. No puede ser que un barbijo que sale 2.500 en el mercado privado, lo quieran vender, y lo hicieron, a 120.000 guaraníes. Esa es la forma de rendir cuentas a la gente. Hay que dejar de engañarle, sobre todo a la gente más pobre y desamparada de este país. Bueno, yo quiero apelar al sentido común, ¿sí? 70 años de que inició el IPS y nunca tuvo una reforma. Es impresionante y hasta parece un chiste. Así que estoy a favor de la reforma ya. Muy buenas noches, hasta el próximo domingo.